El 10 de agosto de 1962, en las páginas del legendario Amazing Fantasy número 15, debutó uno de los más grandes héroes que han existido. Al ser mordido por una araña radioactiva, el adolescente Peter Parker obtuvo increíbles poderes, que sumados a una firme filosofía por proteger al débil, lo llevarían a tomar el manto del héroe Spider-Man. Pero no estamos aquí para hablar del trepamuros, y es que en estos 63 años de publicación, la araña ha enfrentado a realmente muchos villanos, los cuales han terminado transformando en una de las galerías de supervillanos más gustadas y extensas del mundo de los cómics. Y en este video de Llama TV daremos un repaso por esta extensa vitrina de malhechores, dividiéndolos desde los más peligrosos y populares a los menos conocidos. Pero no se preocupen, todos valen la pena de ser mencionados. Y recuerden, cada grupo irá en orden cronológico respecto al debut de los personajes. Pero antes de empezar, no olvides que la meta de este canal para el año 2025 es llegar a los 5000 suscriptores. Así que si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Ahora, sin más espera, vamos con todos los personajes que han tenido la mala suerte de toparse con Spider-Man. Principales villanos. Empezamos la galería con el primero en hacer aparición. Siendo un mutante y medio hermano de Kraven, Trinity Jacob se enfrentaría al trepamuros bajo su reconocido apodo de Camaleón. Le seguiría Adrian Toomes, que luego de crear unas alas mecánicas que le otorgaron la capacidad de volar y ganar fuerza sobrehumana, comenzó una vida delictiva bajo el nombre del Buitre. Uno de los más populares, usando su gran intelecto para crear unos tentáculos mecánicos cuya conexión cerebral lo llevarían a la locura, el Dr. Otto Octavius se ganaría el nombre de Dr. Octopus, un villano cuya carrera lo llevaría a convertirse en el trepamuros en su momento bajo el nombre de Superior Spider-Man. Si bien en un comienzo no era más que un ladrón de poca monta, luego de obtener la habilidad de fusionarse con arena y manipularla, William Baker se transformaría en el supervillano conocido como el Hombre de Arena. En un intento desesperado por recuperar una extremidad perdida, el Dr. Curtis Connors se inyectaría un suero a base del ADN de lagartos, lo que provocaría una mutación genética que momentáneamente lo transformaría en el villano lagarto. Maxwell Dillon trabajaba en el cableado eléctrico hasta que al ser alcanzado por un rayo se transformaría en un condensador eléctrico viviente, dándole habilidades de control sobre la electricidad y realizando fechorías bajo el manto de Electro. El maestro de los efectos especiales e ilusiones, Quentin Beck, cambió de rubro por el crimen bajo el manto de Misterio, aunque no ha sido el único en portar aquel emblemático manto. Acá era una pequeña aclaración, pues aunque cuentan como uno, lo mencionaré como dos. Luego de inyectarse la experimental fórmula del duende, el científico e ingeniero Norman Osborn obtuvo gran fuerza e inteligencia, pero también una locura que lo transformó en el Duende Verde. Como el Duende, este villano se vale de su gran inteligencia, fuerza sobrehumana y tecnología para cometer sus fechorías. Pero como Osborn también es sumamente interesante, mostrando el dilema de un hombre muy listo que consigue sus metas con su gran inteligencia y habilidades comunicacionales, pero que está condenado a caer en la locura. Usando la poción mágica de la jungla para aumentar sus habilidades y bajo la filosofía de ser el mejor atrapando presas en el mundo, Kraven el Cazador se pondría como meta atrapar a la presa más escurridiza de todas, Spider-Man, y además sería de los pocos villanos en lograr su meta. El investigador privado Mac Gargan se sometería a un procedimiento que le darían poderes iguales o superiores a los de Spider-Man, aunque a costa de su cordura. Todo esto, sumado a un traje tecnológico y una poderosa cola mecánica, lo transformaría en el villano conocido como el Escorpión. Lamentablemente su vida de crimen solo le traería más y más malos momentos. El ruso Alexei Sintevich se sometió a un procedimiento que mezclando química, ingeniería y un super traje lo transformó en el poderoso villano, el Rinoceronte. Hermann Schulz sería un delincuente común hasta que usando todas sus habilidades fabricaría un traje cuyo mejor implemento serían unos poderosos guanteletes, los cuales le permitirían comenzar una vida de supercrimen bajo el manto de Shocker. Escalando rápidamente en el bajo mundo, Wilson Fisk se halla con el poder de los sindicatos criminales hasta ganarse el nombre de Kingpin, un puesto que lo llevaría a encontrarse en múltiples ocasiones contra el trepamuros. Si bien el bioquímico Michael Morbius terminaría como villano al transformarse en el vampiro conocido como Morbius, a día de hoy podríamos considerarlo más bien un trágico antihéroe. El profesor Miles Warren decidió usar sus conocimientos en clonación para torturar mentalmente a Spider-Man por rencores sentimentales, llegando luego a transformarse en el villano Jackal. Aunque a día de hoy hay dos villanos que usan el manto, el mismo Warren y un clon de este conocido como Carrion. La coqueta Felicia Hardy usaría el nombre y habilidades heredados por su padre para convertirse en la ladrona Black Cat, aunque su relación con Spider-Man es más la de una intensa tensión sexual que la clásica de héroe contra villano. Luego de que se encontrara la guarida de Osborn, Roderick Kingsley mejoraría su fórmula,
la cual le daría la fuerza e inteligencia, pero sin la locura que afectó a Norman, transformándose así en el villano conocido como el Duende. Llegamos a uno de los favoritos, ya que cuando el rencor del reportero Eddie Brock por Spider-Man se uniera con el del simbionte, ambos se transformarían en la criatura llamada Venom. Si bien en su momento fue el más difícil enemigo de la araña, con el tiempo llegaron incluso a unirse contra enemigos en común, lo que a día de hoy ha transformado a este simbionte en un antihéroe. Y finalizamos esta parte con otro de los más gustados, ya que cuando el descendiente del simbionte se uniera con el desquiciado asesino en serie Cletus Cassidy, nacería el peligroso ser conocido como Carnage, el cual, a diferencia de Venom, siempre ha seguido la senda de muerte, sangre y locura. Enemigos menores. Operado solo por Action Comics y Detective Comics de DC Comics, The Amazing Spider-Man fue la tercera revista de cómics de publicación ininterrumpida de mayor duración. Sabiendo eso, es lógico que no solo aparecieron los villanos de renombre antes mencionados. Realmente muchos villanos hicieron su debut y muchas de sus perversas acciones en las páginas de este cómic. Y a pesar de que no lograron el renombre de otros, muchos son fascinantes. Solo escuchen los nombres, historias y poderes que verán a continuación y se darán cuenta de que no miento. El habilidoso ingeniero Phineas T. Mason decidió usar su increíble habilidad para generar máquinas con casi cualquier cosa para el mal, convirtiéndose en el villano Tinkerer. Habiendo sido creado para ser la computadora más poderosa del mundo, Living Brain acabó transformándose en un enemigo del trepamuros. Otro jefe del crimen que se toparía con la araña sería Frederick Faussel, mejor conocido como Big Man. Si bien en su momento Spencer Smithy solo sería un padre convertido en criminal, tras su muerte, su hijo, Aleister Smithy, heredaría su rencor contra Spider-Man y se transformaría en Spider-Slayers. Hasta el día de hoy es imposible saber cuántas personas han usado el manto, solo sabemos que siempre cometen sus crímenes bajo el nombre de Crime Master. Luego de que su cuerpo se cubriera de un metal capaz de generar y controlar radiación y calor, Marx Raxton comenzaría una vida de crimen bajo el manto de Molten Man. Pasar de un científico sumido en la miseria a un superhombre gracias a gases provenientes de meteoritos convirtió a Norton Fester en The Luther. Luego de ser traicionado por su compañero científico Norman Osborn, Mendel Stromm se reconstruiría como un perverso cyborg bajo el nombre de Robot Master. Proveniente de una longeva, acaudalada y perversa familia, Carl Freeze aceptaría cometer crímenes más por placer que por el pago, cosa que lo llevaría a la confrontación contra Spider-Man. Usando su superfuerza como arma para unirse a múltiples organizaciones criminales, Michael Marco se ganaría el nombre de Man Mountain Marco. Cuando el jefe criminal Silvio Manfredi se enfrentó con la maldición de la vejez, se sometió a un procedimiento para transformarse en el cyborg Silvermane. El prodigio intelectual Hobie Brown usó su brillante mente para crear los implementos para convertirse en el ladrón conocido como Prowler. El manto del supervillano conocido como el Canguro ha sido portado por dos personas. Primero, el boxeador australiano Frank Oliver, y en segundo lugar, el miembro de la organización criminal La Corporación, Brian Hibbs. La manzana no caería muy lejos del árbol, ya que el hijo de Kingpin, Richard Fisk, también se volvería enemigo de Spider-Man bajo el manto de Schemer. El extraterrestre Gog sería encontrado y adoptado por Kraven, sin saber que luego de crecer y obtener avanzada tecnología se volvería enemigo de la araña. El mutante Martin Black usaría sus habilidades natas para el mal, como The Gibbon. Luego de que la mayoría de su cráneo fuese reemplazado por una pieza de aleación metálica, el misterioso hombre, conocido simplemente como Joseph, obtendría el apodo de Tiburón Martillo. El hijo de JJ Jameson, John, se convirtió en hombre lobo luego de ser expuesto a una piedra alienígena, aunque a día de hoy podríamos considerarlo un antihéroe. Al igual que otros casos, son muchos los personajes que han usado el manto del villano Tarántula. El mutante con poderes telepáticos William Turner fue enemigo de Spider-Man bajo el nombre de Mindworm. En su momento intentó reformarse, lamentablemente sus demonios personales no se lo permitieron. El ex luchador profesional Maxwell Markham comenzaría una vida de crimen como el villano Grizzly. Luego de que su código genético se mezclara con el de una mosca, Richard Dacon se transformaría en Human Fly. Luego de lograr manipular sus propias moléculas, el físico Jackson Arbat se transformaría en el villano conocido como Willem the Wisp. Aunque siempre fue un corrupto, luego de conseguir un peculiar y poderoso vehículo, Jackson Willy se convertiría en el villano Big Will. La cómplice de Kraven, Calypso Esili, decidió usar toda su brujería y pociones para hacerse su propio nombre como enemigo de Spider-Man. Morris Bench fue víctima de un accidente que le dio habilidades acuakinéticas que, sumadas a su rencor contra el trepamuros, lo llevó a una vida de crimen bajo el manto de Hydro Man. El nativo americano Thomas Fireheart sería criado para ser el guerrero perfecto, y aunque su camino le terminaría llevando a enfrentarse con Spider-Man bajo el manto de Puma, finalmente se transformaría en aliados más adelante.
Luego de crear un super traje, el científico Jalon Bacher se convertiría en el veloz villano Slade. Luego de caer en desgracia y más desgracia, el dúo de Jacob Action y Gerald Stone se volverían los peligrosos criminales Styx y Stone. Trabajando para el hijo de Kingpin durante las guerras entre criminales, la peligrosa Delilah se toparía varias veces contra Spider-Man. Con una misteriosa historia detrás de él que mezcla Japón, siglos de antigüedad y el clan llamado La Mano, Carlos Lamuerto tomó el manto de Black Tarantula. Siendo enemigo de Spider-Man en varios universos alternativos, Morlun sería un enemigo de muchas versiones de Spider-Man. Viniendo directamente desde el plano astral, la criatura insectoide Chatra terminaría enfrentándose al Trepamuros. Siendo un manto portado por varios personajes, aquí nos encontramos con el criminal conocido como el Duende Gris. Combinando poderes que podrían ser tanto curativos como devastadores, el jefe criminal Martin Lee se convertiría en el villano Mr. Negative. Con un poder que a muchos les gustaría, el perverso Overdrive usaría todos sus potentes vehículos para actos criminales. Aunque su identidad es un misterio, sabemos que el antes vagabundo, ahora conocido como Freak, se transformó en un acérrimo enemigo de Spider-Man. Transmitiendo sus actos criminales en vivo por internet, Scribble se transformó en el primer criminal streamer de renombre en el mundo. Luego de que un daño cerebral extenso le quitara la capacidad de sentir emociones, Marcus Lehman se transformó en el villano Massacre. Acá hablaremos de uno bastante peculiar, aunque quizás también interesante. Hablo de la criminal conocida como Panda Manía. Luego de que su familia muriese en un enfrentamiento entre los Vengadores y los Amos del Mal, el empresario Augustus Roman se terminaría convirtiendo en el villano Regent. Y terminamos esta parte del listado con Gabriel y Sarah Stacy, un dúo que serían conocidos como el villano Kindred. Villanos del espectacular Spider-Man. Fue tanto, realmente tanto el éxito de Spider-Man en papel, que Marvel decidió darle una segunda revista en 1968. Esta fue pensada para que el personaje compartiera escenario no solo con otros héroes, sino que también con nuevos y espectaculares villanos que se enfrentarían al Trepamuros en estas nuevas aventuras. Cuando intentaron cortar el presupuesto de la universidad en que trabajaba, el rector Edward Lansky creó una armadura con el poder de manejar los fotones, lo que terminó por llevarlo a una vida de crimen bajo el nombre de Light Master. En un fallido experimento, el Dr. Connor transfirió parte de sus poderes y la personalidad de su alter ego el lagarto a una iguana, la cual se terminaría convirtiendo en un reptil humanoide enemigo de Spider-Man. Siendo un manto que ha pasado por diferentes personajes, el siempre preparado Answer se vería varias veces como rival de la araña. Luego de conseguir poderes de teletransportación entre dimensiones, el científico Jonathan Ohm se volvería el escurridizo criminal Spot. Aunque no posee habilidades superhumanas, el mercenario Chris Kating se las arregló para enfrentarse a la par con Spider-Man como el asesino Foreigner. El ex agente de S.H.I.E.L.D. con el cuerpo modificado Stanley Carter comenzaría una vida de crimen bajo el manto de Sin Eater. Aunque al comienzo eran peligrosos miembros de un cartel, los hermanos Carlos y Eduardo Lobo se volverían un peligro aún mayor cuando adquirieran la maldición para transformarse en hombres lobo. Aunque en un comienzo se creía que Spider-Side era un clon de Peter Parker creado por Jackal, finalmente se reveló como un perverso clon de Scarlet Spider, Ben Reilly. Villanos de Marvel Team Up. El año 1972, y aprovechando el éxito de sus publicaciones, la Casa de las Ideas sacó el título Marvel Team Up. Esta era una revista cuyas aventuras se centraban no en un héroe, sino que en equipos de 2 o más personajes. Aunque voy a ser sincero, si bien esa era la idea principal, lo cierto es que la mayoría de las historias fueron protagonizadas por Spider-Man, y a causa de esto, algunos villanos que debutaron en las páginas de esta revista finalmente se toparon con el trepamuros en otros títulos protagonizados por este. El científico Vincent Estegron usó el mismo método de Connor para obtener los poderes del lagarto, solo que con el ADN de un estegosaurio, cosa que finalmente lo transformó en la criatura Estegron. Directamente desde el siglo XVII, el cazador de brujas Cotton Mather llegaría al presente y terminaría enfrentándose contra Spider-Man. A muchos quizás no les parezca intimidante, pero cuando la doctora Lorena Dodson se pone el manto de White Rabbit, puede llegar a ser realmente peligrosa. Luego de alcanzar su máximo potencial y lograr el control total sobre su monasterio, el monje conocido como Black Abbot terminaría enfrascándose en varios conflictos contra el arácnido. Luego de someterse a un experimento enmarcado en el proyecto Pegasus, un hombre cuya identidad es desconocida hasta hoy obtendría poderes eléctricos que lo convertirían en Incandescent Man. Antes de pasar a nuestro siguiente grupo, quiero mencionar algunos enemigos del trepamuros que debutaron en otros títulos de Spider-Man que no han sido mencionados hasta ahora. Uno conocido, aunque por muchos más por su apariencia que por su nombre, hablo del jefe mafioso albino y de dientes afilados Tombstone. Equilibrando su vida entre ser la amante de Cletus Cassidy
y una perversa enemiga de Spider-Man. Frances Barrison seguiría la senda del crimen como Shriek. Y finalizamos con el espadachín Kateri de Seronto, cuyas armas congelantes convertirían en el villano Cold Skirt. Otros villanos. Es innegable que Spider-Man es el héroe más popular que nos ha dado Marvel, y siendo así, era inevitable su participación en otros títulos de la franquicia, como también que otros personajes viniesen a sus páginas. Es así como varios villanos de otros héroes o del universo Marvel en general se han topado con la araña en otros momentos, y no hablo solo de visitas momentáneas, sino que algunos casos llegan a ser apariciones estelares. La primera de estas apariciones no demoró. Esta sería la del fundador del Sindicato Siniestro y maestro de la mecánica Abner Jenkins, bajo el manto de Beetle, una máscara que más tarde sería heredada a la hija de Tombstone, Janice Lincoln. Habiendo dejado el béisbol por el crimen, Fred Myers se volvería el perverso Boomerang. Nos encontramos con un peso pesado, ya que desde el fondo del Averno, el perverso Mephisto movería constantemente los hilos de la vida de Peter Parker, desde propiciar la caída de Osborn a la locura, hasta borrar el romance de Peter y Mary Jane para así desaparecer a su futura hija. El amante de los anillos, Anthony Davis, llevaría su obsesión al crimen como Ringer. Fritz von Meyer fue un extremista nazi cuyo amor por las abejas lo siguió hasta después de la muerte como el aterrador Swarm. Como hemos visto varias veces ya, muchas personas usaron el manto del supervillano Jack O'Lantern. Aunque en un principio era un enemigo de los Vengadores, James Sanders se enfrentaría a Spider-Man como el veloz Speed Demon. Cuando el perverso Armin Zola convirtió al genetista Edward Whelan en una rata humanoide, este se vio arrastrado a una vida de crimen como Vermin. Peter Parker se vería enfrentado a un clon suyo casi sin rastros de una mente humana, una criatura que sería conocida por los fans como Spider-Doppelganger. Como si fuese una constante en la vida de la araña, terminaría enfrentado con otro maestro de la electricidad, Superchanger. Luego de probar la fórmula original de Norman Osborn, el empleado de Oscorp, Nels Van Eyder, se transformaría en la demoníaca criatura conocida como el Proto-Duende. Cuando un hipopótamo fue elevado por el perverso Alto Evolucionador, se transformaría en el enemigo de Spider-Man conocido simplemente como el hipopótamo. Antes de terminar este largo listado, me gustaría comentar algunos personajes que han sido enemigos de Spider-Man, pero que por alguno u otro motivo terminaron por reformarse. Aunque eso no quita que en su momento representaron un real peligro para el trepamuros. El peligroso Frank Castle fue un gran rival para Spider-Man, llevándolo a enfrentarse al terror que puede representar The Punisher. El mercenario Robert Farrell sería otro en esta lista bajo el manto de Rocket Racer. La cazadora de criminales Silver Sable ha sido una aliada de Spider-Man en ciertos momentos, pero en otros también ha sido un peligroso rival para este. Otro en esta lista sería el ex ciudadano americano y soldado de alto nivel James Bourne como el increíble Solo. Nunca olviden su lema: mientras Solo viva, el terror morirá. Frustrado por la muerte de su hermano, Elias Wirtham se convertiría momentáneamente en el justiciero Cardiac para destruir el sistema médico corrupto. Siendo el primer clon exitoso de Peter Parker creado por Jackal, Kane Parker pasaría de ser villano a oscuro héroe. Y este sería el último. En total, en esta lista entre villanos, antihéroes y enemigos reformados, hemos contado un total de 101 personajes. Personajes que no solo son parte de la historia de Spider-Man, sino que han transformado a este héroe en lo que es hoy. Y aunque normalmente los bienhechores siempre son los que se llaman los reflectores, en este video los invito a ver el otro lado, a encontrarse con estos perversos personajes. Muchos seguramente ya los conocen, pero quizás no todas sus aventuras o motivaciones. No se queden solo con este video, vayan y lean los cómics, vean las series y películas, o simplemente lean sobre ellos. Háganse parte por un momento del oscuro y perverso mundo de la galería de villanos de Spider-Man. Bien, con esto hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta y compartirlo. Además, suscríbete al canal si es que aún no lo haces. Sin más que decir, esto fue Llama TV, yo soy Llama y aquí me despido. Nos vemos en el próximo video.